Aquella mañana comenzó con el crujido de las botas sobre la verja de hierro y el rumor de voces que no pedían, sino que ordenaban. Andrés se quedó inmóvil en el umbral de la sala, la mirada fija en las marcas de lápiz en la pared, donde, durante años, había medido la altura de Lucía y Mateo. Las líneas, con sus fechas y pequeñas notas en tinta de bolígrafo, Lucía 6 años, Mateo 3 años, parecían ahora una sentencia. Afuera, hombres de traje y chalecos reflejaban el sol con sonrisas calculadas. Vargas, con su traje oscuro y una carpeta gruesa bajo el brazo, sonreía como quien sabe que tiene la última palabra. «Tengo 24 horas», dijo Vargas, con voz de quien ensaya la amenaza. «Aquí no hay discusión. Los papeles están en regla». Andrés apretó la mano de Lucía hasta que sintió que los nudillos le dolían. Lucía, con los ojos ya enrojecidos por la madrugada que no había dormido, apretó contra su pecho una foto enmarcada donde aparecía Elena sonriendo, el cabello recogido, una tarde de verano en el jardín. Mateo chupaba el borde de una manta como si quisiera llevarse con él algo que oliera a casa. La orden de desalojo fue breve, como los golpes secos de una puerta que se cierra. No hubo un despliegue espectacular, un alguacil leyendo el documento, un hombre con bolígrafo y sello, un guardia que miró a los niños con la indiferencia aprendida de quien hace su trabajo. Lo que cambió todo fue la mirada de Vargas. No buscó palabras, dejó que su silencio ahogara cualquier apelación. Antes de salir, Andrés recorrió la casa como quien se despide de una vida. Tocó la almohada de Elena, dejó caer la punta de los dedos en la cocina, donde todavía quedaban manchas de mermelada en la mesa, y detuvo su mano en el viejo radio que había pertenecido al padre de Elena. Cada objeto recordaba un gesto, un diálogo, una promesa que ahora se plegaba sobre sí misma como las hojas de un libro cerrado. Lucía intentó tomar la caja donde guardaban las fotos. Vargas la miró y rió sin humor. «Una caja de recuerdos no vale la mitad de lo que pretende costar este terreno», dijo con la frialdad de quien reduce la existencia a números. Por la mirada de Andrés pasó un recuerdo nítido. Elena riendo bajo aquella lluvia de verano, las botas de ambos llenas de barro mientras recogían moras en el margen del bosque. Habían soñado con una casa llena de risas, habían pensado dejarla a los niños a modo de legado. Nunca esperó que ese suelo llegara a ser moneda de cambio para otros. Cuando la puerta se cerró, la casa exhaló. El ruido de la ciudad, que aún vibraba detrás de ellos, se convirtió en un murmullo distante. El primer autobús que encontraron los dejó lejos. No había dinero para un taxi que los acercara al camino de tierra que conducía a la sierra. Cargaron lo justo, una mochila con ropa, una bolsa con fotos, un tupper con la comida que andó fría por un día. Andrés tomó la lámpara de aceite. No sabía si la cabaña tendría electricidad, pero su mano se aferraba a la tradición como a una brújula. Caminaban en silencio al principio, como si las palabras fueran demasiado ruidosas para la hora. Mateo fue el primero en romper la quietud con un comentario infantil que sonó a pregunta absoluta. ¿Volveremos a casa? Andrés no pudo prometerle lo que no dominaba. Solo respondió lo que su voz pudo sostener. «Volveremos», dijo. «No sé cuándo, pero volveremos». La noche los encontró en el bus viejo que subía hacia la sierra. La lluvia empezó a aparecer en el parabrisas con la discreción de un dedo que toca una puerta. Al principio casi no se nota, y luego se impone en todo. Las calles se tornaron riachuelos, las luces manchas borrosas. Lucía apretó la foto de Elena contra el pecho. Mateo se acurrucó a su lado y entre sacudidas del vehículo quedó dormido con la cabeza sobre la rodilla de Andrés. Al bajar del bus, el viento olía a tierra mojada y hojas. El camino de montaña se convirtió en lodo que pegaba a las botas, en pequeños ríos que saltaban por los bordes. La cabaña que Andrés recordaba de su juventud no era un lugar de urbanidad. Era una arquitectura de manos y paciencia, con maderas que crujían como quejidos antiguos y un tejado bajo que parecía proteger el mundo de afuera. Se acercaron por la trocha, la puerta, cubierta de musgo, resistió al primer empujón y luego cedió como si esperaba su vuelta. Dentro, el lugar olía a humedad, a resina, a esa mezcla de hojas secas y brasas que prometía calor.
Las ventanas, empañadas, dejaban pasar un rayo de luz que formaba un rectángulo en el suelo polvoriento. Encendieron fuego en la chimenea con leña húmeda, y entre el crujido y la nube ligera de humo, el tiempo se tornó más ancho. Andrés miró a los niños, a los objetos dispersos, una mesa, una silla tallada con inexpertas manos, una estantería donde había libros con lomos gastados, y en un rincón un baúl cubierto por una manta raída. No fue casualidad, pensó Andrés, ni la cabaña, ni el baúl, ni la lluvia. Había una memoria que los condujo hasta allí. Esa idea lo hizo sonreír con la tristeza de quien reconoce un patrón que no puede deshacer. Encendieron la estufa, cocieron un poco de arroz y se sentaron alrededor del fuego como si la llama fuera una isla en medio de la tormenta. Las horas pasaron con conversaciones cortas. Lucía contó cómo en la escuela preguntaban por Elena. Mateo inventó una versión heroica de cuando recogieron moras. A ratos, Andrés cerraba los ojos y escuchaba el viento como quien escucha un nombre que no ha logrado pronunciar en mucho tiempo. A medianoche, con la lluvia golpeando el tejado como una mano insistente, Andrés se acercó al baúl. Tenía la tapa sujeta por una hebilla oxidada. Al levantarla, una nube de polvo y olor a papel viejo subió en el aire. Dentro, envuelta en telas, había una colección de objetos que parecían pertenecer a varias vidas. Un rifle de caza con el mango pulido por el uso, una cajita de latón, cartas atadas con un hilo que alguna vez fue rojo, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno de tapas desgastadas que olía a tinta y a tiempo. Las fotografías eran de un hombre de mirada firme, no muy joven, con una gorra de campo. En una de ellas posaba junto a una mujer y un niño pequeño. En la esquina, un trozo de papel con la palabra Augusto escrita a mano. Andrés sintió un calor extraño, como si una puerta se abriera en el pecho y dejara ver otra habitación. Lucía sostuvo una foto y, con la voz temblorosa, murmuró: «Mira, papá, parecen de hace mucho, pero se parecen al señor del cartel de la feria». No había carteles ahora, pero la escena dejó una pregunta sin respuesta colgando en el aire. Andrés tomó el cuaderno, notó la letra apretada y maleable, la tinta con pausas, como quien escribe entre trabajos o en noches de espera. Abrió el cuaderno en una página al azar y leyó, en voz baja, para sí mismo. Entrada del diario. Hoy el hospital me dio la respuesta que no quería. No puedo cuidar a mi hijo como él merece. Si el mundo me obliga a soltarlo, que al menos tenga un lugar donde volver cuando sea grande. La lectura hizo que la chimenea pareció emitir un crujido más agudo. Las palabras, tan simples y directas, llenaron la cabaña con una densidad nueva. ¿Un hijo dejado? ¿Un lugar para volver? Andrés sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a resonar como campanas a distancia. Afuera, la lluvia tiraba de la noche. El baúl ofrecía más, una carpeta atada con cinta y, entre papeles, un documento con sellos que no alcanzó a leer por completo sin encender la linterna. Al alumbrarlo, notó la firma de un registro antiguo y un sello municipal. Parecía un título, pero la textura del papel y los nombres le hablaban de correcciones, de cláusulas. No tuvo tiempo de más. Un ruido, metálico y distante, cayó sobre el tejado. ¿Escuchaste?, susurró Lucía, colocando a Mateo detrás de su espalda. Andrés puso la mano en la madera fría de la pared, buscando la sensación de firmeza. Afuera, por un instante, la lluvia pareció aflojar, y se distinguió un motor y luego voces que se disiparon en la ladera. Apagó la luz de la linterna y quedó a oscuras con el sonido de la respiración de los niños. La cabaña se convirtió otra vez en un recipiente para los latidos. En la penumbra, Andrés pensó en Elena y en la forma en que ella hubiera sostenido su mano para decirle que todo estaría bien. No era la primera vez que la sombra de Vargas parecía perseguirlos. Desde la mañana del desalojo, Andrés vivió con la sensación de que lo seguían. El rumor de que el desarrollador no tenía escrúpulos había llegado años atrás, en conversaciones a medias en la plaza, en un bar donde los vecinos hablaban de postigos que se vendían como si fueran mercancía. En la familia, la palabra Vargas adquirió la textura de una piedra,
fría, dura y capaz de herir. Andrés decidió no seguir pensando. Guardó el cuaderno en la manta y cerró la tapa del baúl. No por miedo a lo que había dentro, sino como quien pone a salvo un pedazo frágil del mundo. Se prometió que, cuando amaneciera, investigaría. Lo haría por los niños, por Elena, por la casa cuya puerta se cerró esa mañana. Durmieron en una especie de atisbo, sueños cortos, interrumpidos por el crujir de la madera y por el recuerdo de las primeras voces que los expulsaron. Al amanecer, el bosque tenía un color lavado, como si la lluvia hubiera borrado las manchas del tiempo. El sol conseguía filtrar luz entre las ramas altas y el aire olía a hojarasca, a resina y a promesa tenue. Los primeros pasos fuera de la cabaña fueron un combate. Andrés miró alrededor. Huellas en la tierra reciente indicaban que alguien había pasado la noche no muy lejos. Huellas de bota, no de animales. No estaban solos. «Tal vez vienen por la cabaña», dijo Lucía, con esa voz que busca consuelo en la probabilidad. «Quizás solo alguien pasó», respondió Andrés, sabiendo que la esperanza era un puente frágil. «Y si no, nos iremos. No voy a ponerlos en peligro». La decisión fue silenciosa, rápida. Prepararon un plan de salida. Terminar de revisar el baúl, llevar consigo los documentos más relevantes y bajar por el sendero hasta donde la trocha se ensanchaba. Andrés no quería confrontación. Había aprendido que la lucha de la ley se libraba en oficinas, en despachos y en manos de quienes sabían leer papeles, no en peleas de barro. Sin embargo, antes de partir, Lucía y Mateo pidieron volver a mirar las fotos. Se sentaron al borde de la cocina, con luz de mañana, y desplegaron las imágenes. Dos de ellas mostraban a un hombre junto a un prado, sosteniendo una pequeña figura que podría ser un niño. La otra era una postal de la finca en la que el fondo se recortaba entre árboles densos y una casa pequeña. Entre los papeles también había una carta cerrada, con un sobre amarillento y dirigido con una tinta apurada. Andrés la sostuvo con dedos que no dejaban de temblar. «¿La abrimos?», preguntó Lucía. Andrés miró a los niños, a la mochila con las pocas cosas que poseían. Abrió el sobre. La carta, escrita con una caligrafía apretada, no era larga, pero tenía la cadencia de quien decide dejar instrucciones para un tiempo que no verá. Andrés leyó en voz alta, sin interrumpirse. Entrada del diario. Si el Estado exige pruebas en algún futuro, que encuentren estas páginas. He puesto la tierra en un fideicomiso. No confío en los hombres de ciudad. Si mi hijo vuelva, que la encuentre entera y con árboles. Si no vuelve, que al menos quede la casa para quien la cuide. La lectura encendió en la sala un murmullo que no se apagó. Fideicomiso, hijo, tierra, palabras que además de informar, clavaban una esperanza. Si lo que decía ese diario era verdad, entonces no todo estaba perdido. Tal vez había una puerta legal que nadie había considerado. Tal vez alguien responsable aún vivía, o había dejado instrucciones exactas para el día en que las cosas se torcieran. Andrés miró la carta con la mezcla de perplejidad y miedo de quien ha encontrado un mapa en un cofre. El mapa invita a creer, pero también obliga a caminar por senderos inciertos. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Vargas desayunaba en un restaurante modesto con su teléfono encima de la mesa. Sus gestos eran lentos, calculados. No le gustaba la sorpresa. Había mandado a sus hombres a tantear la ladera. No buscaba quemar casas, solo despejar el terreno para la maquinaria. Si alguien se interponía, se apartaría con la indiferencia de quien mueve fichas en un tablero. Pero el nombre que le mencionaron, Augusto, hizo que frunciera el ceño. Situaciones imprevistas podían tener costos. De regreso en la cabaña, Andrés guardó el cuaderno en la mochila y envolvió las fotografías. Decidió, con esa resolución que surge de la paternidad, que no se irían sin una certeza. No tenían abogado, ni reservas ni paciencia para batallas largas. Tenían, eso sí, una posible pista. La palabra fideicomiso había encendido en su mente la imagen de una llave que podía abrir una puerta cerrada por documentos. Entendía lo justo, no era experto en leyes, pero sabía que la palabra complicaba las cosas para alguien como Vargas. Antes de partir, Andrés salió a caminar por el borde del claro.
El bosque, sentado en su calma antigua, parecía observar el instante. Las ramas cuchicheaban con el viento. Si el lugar funcionaba como testigo, rendiría memoria. Si la tierra guardaba algo, él estaba dispuesto a reclamarlo, no por avaricia, sino por el derecho elemental de los niños a tener un techo que no fuera temporal. En la trocha descentralizada que conducía al pueblo, sus pasos marcaron el barro húmedo. No había prisa. Sabía que la ciudad representaba riesgos. Vargas tenía hombres y acceso a documentos. Pero también había una certeza: el mundo no se acaba en la amenaza evidente. Había personas con oficios honestos, y entre ellas, quizá, aparecieran quienes pudieran leer el origen de un sello en el papel amarillo encontrado. Se cruzó con una pareja que bajaba con bolsas. La mujer lo miró con gesto compasivo y le ofreció un poco de pan. No quiso más. Son los gestos pequeños los que mantienen a flote a quienes se han quedado a la deriva. Andrés aceptó el pan con gratitud y continuó hasta el pueblo, con la bolsa en la espalda y el cuaderno como talismán. En el pueblo, la oficina del registro estaba abierta desde temprano. Andrés no tuvo que esperar. La registradora, una mujer de manos gruesas que había visto más de una desgracia en su mostrador, miró rápidamente los papeles con la paciencia de quien no cree en milagros, pero entiende la urgencia del alma. «Esto parece viejo», dijo, tocando el sello con la yema del dedo. «Podría haber cláusulas». Si el nombre que figura en el registro está escrito así, tendría que consultarlo con el archivo central. Hay tiempo, señor. No prometo más que eso. Andrés escuchó y asintió. Esa breve esperanza se acomodó en su costado, como un animal que se acurruca y espera que lo dejen. Regresó a la cabaña con la sensación de que algo se movía por debajo del mundo. Tenía la dirección aproximada de un registro, y la idea de que, si encontraba a alguien con voz firme y experiencia, podrían saber si las palabras del diario eran verdaderas o sencillamente la despedida de un hombre apartado de su familia. Al volver, la cabaña parecía el mismo lugar, pero con una diferencia. Ahora la mañana traía consigo la posibilidad de una ruta. Andrés guardó las cosas con calma, alimentó a los niños y aprovechó que por un momento no había ruido de pasos fuera. Fue entonces cuando el sonido se hizo presente, un murmullo bajo, casi metálico de motor. Se mezcló con el viento y la hojarasca y subió por la ladera como un rumor de amenaza. Andrés dejó la puerta entreabierta y miró. Muy lejos, en el camino de tierra, se distinguía la silueta de un vehículo. No era un campesino que volvía del mercado. No traía bolsas de verduras ni una sonrisa. «No quiero que entren», dijo Lucía, con la voz pequeña de quien comprende que la peligrosidad tiene rostros conocidos. «Papá, ¿qué hacemos?» Andrés respiró hondo. Sentía la responsabilidad de sostener una calma que en ciertos momentos le fallaba. Miró a los niños con la firmeza de quien va a comenzar a construir de nuevo. «No voy a dejar que les hagan daño», dijo. «Nos sentaremos aquí, haremos ruido si vienen, y si hay que correr, corremos». Los minutos siguientes estuvieron ocupados por preparativos básicos: ocultar el cuaderno en la parte más profunda de la mochila, coger la linterna, dejar la puerta un poco abierta para poder salir rápido. Aún así, una pregunta rondó su cabeza. ¿Quién vendría a buscarles en la montaña, sabiendo que no tenían dinero, ni poder, ni armas? La respuesta, cuando llegó, no fue inmediata. Lo que llegó primero fue un vehículo que se detuvo en la curva más abajo, con dos hombres que bajaron con paso lento. No eran los de Vargas, o al menos no lo parecían a simple vista. Vestían ropa neutra, manos sin guantes, mirada curiosa. Se acercaron a la cabaña sin apresurarse, como quien inspecciona algo que podría ser de su interés por motivos que no siempre son claros. Uno dejó escapar un resoplido que pudo interpretarse como sorpresa. «Hola», dijo el que parecía el jefe, con una voz que no buscaba conflicto. «Estamos buscando a un señor llamado Tomás. ¿Viene mucho por aquí?» La mención del nombre hizo que Andrés retrocediera un paso. El corazón le dio un vuelco no por la persona buscada, sino porque de alguna manera el nombre se cruzaba con las fotos y con el diario. ¿Tomás? ¿Era un nombre que aparecía en alguna esquina del cuaderno? Andrés no lo sabía aún. «No», contestó, con una expresión que intentaba ser neutral. «Aquí nadie». Los hombres intercambiaron miradas.
Uno se acercó, y no de mala manera, pero con la firmeza de quien olfatea una pista. Miró la puerta abierta, el fuego aún encendido, los trazos de vida humana y, sobre la mesa, el baúl entreabierto. «Si no molesta, ¿podemos mirar?», preguntó. Andrés, de pronto, tuvo la sensación de que el mundo se reducía a una decisión: dejar que otros se acercaran a sus cosas o defender la intimidad de aquello que, por derecho o por azar, ahora les pertenecía. No buscaba pelea, pero tampoco quería que la curiosidad se convirtiera en remoción de lo que allí había. «No», dijo con firmeza, «no me molestan. Esto es privado». Los hombres retrocedieron, se despidieron con una frase vaga sobre el camino y se marcharon. Andrés los vio alejarse hasta que se convirtieron en manchas entre la lluvia. Tuvo la sensación de que estaban ligados a algo más grande, como si buscasen nombres y las coincidencias tejieran una red. Sin embargo, tardó poco en recuperar la compostura. Guardó el baúl, no por ocultamiento, sino por prudencia. Esa noche volvió a la mesa, encendió la lámpara y abrió el cuaderno en una sección que parecía más cuidada que otras. Había fechas y nombres. Entre cruces y líneas aparecía en una nota: «Entregar al hijo si vuelve». La nota, breve, no dejaba espacio para interpretaciones. Don Augusto había pensado en una posibilidad que el tiempo convirtió en incertidumbre. Andrés pasó las páginas con cuidado, encontrando pedazos de vida, compras en el almacén, enfermedades, nombres de personas que recibían su hospitalidad, y en el margen, en tinta roja, una firma: A.M. Cerró el cuaderno y por primera vez desde que dejaron la casa, permitió que una idea le abriera una sonrisa frágil. Si lo que cabía en ese baúl era verdad, si las intenciones de don Augusto habían sido claras y habían dejado una pista, entonces había una posibilidad real de pelear, no con palos, sino con papeles. Había además una verdad más simple: alguien, en algún momento, había querido que la tierra quedara para quien la cuidara. La tormenta se calmó, la noche respiró más lenta. Andrés, cansado, se durmió con el cuaderno contra el pecho, ese objeto que, sin ser suyo, de algún modo le pedía custodia. En el pueblo, al día siguiente, el rumor de la presencia de Vargas subía como niebla. Algunas voces murmuraban sobre permisos, sobre arreglos, sobre compras que se hacían con sonrisas. Otros hablaban de personas que habían perdido casas. Andrés quería creer que la ley podía inclinarse en su favor, pero también comprendía que la justicia no es un ave que cae del cielo, sino una escalera que hay que subir peldaño a peldaño. Regresó a la cabaña con una decisión: primero averiguar qué era exactamente lo que escondía el sello en el papel viejo, y luego buscar ayuda. No sería solo su pelea. La memoria le dictó que en la plaza había un abogado de nombre Méndez, del que había oído hablar por ayudar a gente sin recursos. No pensó en la fama ni en la remuneración, pensó simplemente en la posibilidad de tener a alguien que supiera leer mejor que ellos. Mientras empaquetaba, Lucía encontró otra fotografía. Era una imagen pequeña, marrón por el tiempo, donde aparecía un hombre joven al lado de un cartel en el que se leía apenas una palabra: guardabosque. El hombre tenía en la mano algo que parecía un cuaderno. Lucía se lo mostró a Andrés con ese orgullo infantil de quien cree haber descubierto el mapa de un tesoro. «Tal vez ese es Tomás», dijo, «tal vez es quien vuelva». Andrés la miró y por un momento la fatiga se retiró. Había algo en la certeza de los niños que sostenía las respuestas como si fueran palomas en la mano, frágiles pero claras. No supo en ese instante que esa referencia, esa fotografía, sería la cuerda que traería a alguien más hasta su puerta. No supo que el nombre escondido entre las líneas del diario abriría una cadena de acontecimientos que nadie en la cabaña podía imaginar. Por ahora, la casa en la ciudad quedaba atrás como un punto apagado en el mapa, y la cabaña, el baúl y las palabras de don Augusto eran la brújula. Salieron de la cabaña al mediodía, antes de que la tarde pudiera complicar todo. Andrés miró a su alrededor y vio en la distancia, entre los árboles, la silueta de un hombre que patrullaba lentamente. No lo conocía, pero había algo en su forma de andar, en la rectitud de su porte, que recordaba la descripción de la foto. El hombre, al ver la cabaña, se detuvo unos segundos y luego siguió su camino.
Andrés sintió que el mundo, de nuevo, daba una señal. La escena quedó suspendida en una quietud tensa. Andrés recogió a los niños y se internó por el sendero hacia el pueblo, con la promesa de buscar un nombre, de abrir puertas, de recordar a Elena en cada escalón. No sabía si lo que encontraba en el baúl le devolvería a la casa, pero algo en su pecho le decía que esa noche había empezado algo que no se apagaría con la lluvia. Mientras bajaban, el viento trajo un sonido que se asemejaba a un llamado. En el lomo de la colina, entre sombras y claros, otro hombre alzó la vista. No era un turista. Su figura estaba cubierta por una chaqueta gruesa y llevaba en la cintura un viejo cinturón. Caminaba con la seguridad de quien conoce el bosque y sus secretos. Algo en su semblante sugirió a Andrés sin saber por qué que tarde o temprano lo encontrarían. El hombre que patrullaba se detuvo en el borde del claro y sin prisa pero con atención levantó la mirada hacia la cabaña. Caminó en dirección contraria al sendero por el que Andrés y los niños habían vuelto al pueblo, sin apresurarse, como quien repasa mentalmente un mapa. Andrés lo observó desde la distancia, con el cuaderno apretado al costado, y sintió que esa figura deslizaba calma sobre la ladera. No supo entonces que el encuentro que surgía sería, en pocas horas, la primera pieza de una solución que nadie en la familia había imaginado. Si te conmueve esta historia de lucha y reparación, quédate. Lo que ocurrirá esta noche cambiará el destino de ellos y el de muchas familias del valle. El guardabosques se acercó sin alzar la voz. No hubo gestos de sorpresa cuando encontró las huellas del paso reciente hacia la cabaña. Su oficio le daba esa capacidad de leer trazos mínimos en la tierra. Llevaba una chaqueta verde oscuro, botas gastadas y un rostro que había aprendido a medir la palabra justa. No hablaba para llenar el silencio, hablaba para resolver lo necesario. «Buenas», dijo, con una sonrisa breve que no alcanzó a ser altiva. «Soy Tomás. Trabajo por estos lados. Vi humo de chimenea y pensé pasar a ofrecer ayuda». Andrés tardó un segundo en ubicar la voz con aquellas fotografías. Había en la mirada del hombre un algo que encajaba con los rasgos del guardabosque de la vieja foto. La frente amplia, el modo de posar el cuerpo, como si el viento fuera una circunstancia frecuente. «Me llamo Andrés», respondió, trémulo aún por el cansancio. «Estamos buscando un respiro. Nos echaron de la casa». Tomás lo miró con esa mezcla de sorpresa y empatía que tienen quienes tratan con familias en peligro. Preguntó poco y escuchó mucho. Andrés contó la versión breve: el desalojo, Vargas, la cabaña, el baúl, el diario. No ocultó la verdad y no adornó nada. El cansancio y la necesidad le daban una credibilidad elemental. Tomás guardó silencio un instante. Su mirada se posó en la mochila donde Andrés había escondido el cuaderno. Un sonido de baja curiosidad se transformó en interés medido. «Si no te molesta», dijo finalmente, «podría mirar esos papeles. Trabajo con títulos antiguos a veces, he visto sellos de ayuntamientos que nunca aparecen en Internet. Si hay algo ahí, puedo ayudar a orientarlos». Andrés sintió que por primera vez desde la mañana del desalojo, el plan no era solamente huir. Tomás entró en la cabaña con la naturalidad de quien respeta los espacios ajenos, y sin pausa inútil se sentó frente al baúl. Extrajo una linterna pequeña con una mano que parecía acostumbrada a abrir cajas y trancas. Sus dedos se movieron con la delicadeza de quien abre cajones en oficinas rurales, no con la prisa del forastero. Mientras Tomás examinaba los papeles, Lucía y Mateo se aferraron a la foto de Elena como si fuera una pequeña bandera de su resistencia. Mateo, inquieto, preguntó en voz baja sobre la posibilidad de volver a la casa. Andrés contestó con la verdad que permitía sostener esperanza, que lucharía, que no iba a rendirse. Tomás habló por primera vez en serio cuando leyó el sello. La combinación de sello municipal, fecha y la indicación de fideicomiso le fue familiar. Sus manos no temblaron, su voz fue clara. «Esto puede valer», dijo, «pero no basta con leerlo acá. Hay que cotejar en el registro y hablar con un abogado. Puedo acompañarlos». La sombra de Vargas todavía se proyectaba sobre ellos, pero la presencia de alguien con conocimientos trazó una ruta.
Antes de que pudieran delinearla totalmente, un ruido de motor que conocían demasiado bien subió por la ladera y se detuvo no lejos. Voces fuertes, pasos que no andaban con discreción. La intranquilidad regresó. Vargas llegó al claro acompañado por 2 hombres corpulentos. No mostró sorpresa al ver la cabaña habitada. Su rostro, siempre a punto de sonreír de la forma fría de quien contempla un buen negocio, estaba más tenso de lo habitual. Ligó su mirada con la de Andrés como quien mide la posibilidad de cerrar un trato. «Pensé que alguien todavía guardaba recuerdos aquí», dijo Vargas con fingida cortesía. «¡Qué coincidencia! ¿No es así, señor?», se dirigió a Tomás, buscando provocar. «¿Perteneces al lugar?». Tomás no se dejó llevar por la provocación, respondió con simplicidad, y cuando su mano tocó el cuaderno abierto, el gesto fue casi instintivo. Guardabosques que considera que la memoria de la tierra necesita custodia. «Trabajo cerca, no soy de los suyos, ni de los de allá», respondió Tomás, señalando con la barbilla hacia el valle donde Vargas parecía tener intereses. «Pero sí sé leer un sello. ¿Qué buscan aquí exactamente?». La palabra «aquí» tenía peso. Vargas sonrió con la suficiencia de quien cree no necesitar papeles sino poder. Sus hombres se acercaron como sombras. Uno se inclinó a mirar la chimenea, el otro tanteó la puerta con el gesto de medir salidas. La tensión subió de golpe. Fue entonces cuando Tomás lo vio. Entre los papeles, un título con una anotación marginal y una serie de cláusulas que nombraban explícitamente una parcela dentro del predio que ahora Vargas intentaba desarrollar. Tomás leyó con la serenidad de quien ha trabajado decenas de horas con legajos de campo, y cuando llegó al nombre consignado, su voz perdió la calma que había mantenido hasta entonces. «Aquí dice Mendoza», murmuró. «Tomás Augusto Mendoza. ¿Cómo es posible?». Vargas palideció apenas y su sonrisa se resquebrajó. Su orgullo se retiró como una marea. La posibilidad de que hubiera un heredero vivo y con papeles que protegieran la tierra ponía en riesgo su proyecto. Sus hombres se tensaron, la atmósfera olió más a peligro. Tomás, por su parte, sintió algo viejo clavarse en su garganta, como si cada palabra del baúl fuera un puente hacia un pasado que no conocía del todo. «No tenemos tiempo para esto», dijo Vargas, intentando retomar la iniciativa. «Yo tengo permisos, contratos firmados. Esto no es más que un viejo cuaderno con nostalgias. Váyanse, no quiero líos». La amenaza no ocultaba el miedo. Vargas sabía que, si alguien con nombre y derecho reclamaba esa tierra, sus compras impunes quedaban en peligro. Andrés, que había seguido todo con la atención de un equilibrista, dio un paso adelante. «No vinimos a pelear con nadie», dijo. «Solo buscamos justicia». Vargas hizo un gesto ofensivo con la mano. Sus palabras estaban medidas para intimidar, no para dialogar. Cuando sus hombres empezaron a empujar la idea de acabar con la situación por cualquier vía, la voz de Tomás se elevó por encima del ruido. «Si hay un derecho, se ejerce por la ley», dijo, «y si hay amenazas, llamaré a la policía». Vargas se rió como quien cree poseer poderes mayores que la ley. No llegó a pronunciar más. El zumbido de una camioneta policial irrumpió en el claro. La detective Silva bajó del vehículo con paso decidido, escoltada por 2 agentes. Había recibido una llamada anónima alertando de movimientos peligrosos en el terreno. La pista había llegado hasta ella por un vecino que llamó tras ver vehículos extraños en la loma. La presencia de la detective descompuso la ecuación de intimidación. Vargas intentó mantener su compostura y procurar apariencias, pero la llegada de un oficial con orden de inspección fue una espina que se clavó en su plan. «Detective Silva», se presentó Tomás con voz firme, aunque sorprendida por la coincidencia. «Soy Tomás Mendoza, trabajo en estas montañas». La detective inclinó la cabeza, reconociendo el apellido que figuraba en varios expedientes de límites rurales que había visto en su carrera. Su trabajo le había enseñado a no asociar a las personas con conclusiones rápidas, pero la sola mención del nombre activó su curiosidad profesional. «¿Tomás Mendoza?», preguntó ella. «¿Estás seguro?». Tomás miró a Andrés, al baúl, a las fotos. El mundo parecía encogerse en torno a un papel de sello viejo.
Antes de poder responder, a Vargas se le ocurrió otra tentativa, desviar la atención con una acusación directa, una provocación. «Estos son invasores», dijo Vargas con voz alta. «Están ocupando un lugar que yo adquirí en buena ley. Tengo contratos firmados, puede verificarlo». La detective Silva ordenó silencio con la mirada. Después se acercó al baúl, examinó algunas hojas y con profesionalidad preguntó por la procedencia de los papeles. Cuando Tomás explicó que los había encontrado en la cabaña y que el título llevaba su nombre, la detective tomó nota con seriedad. Pidió identificar a Vargas y a sus acompañantes y les facilitó a los agentes una comprobación rápida. Los vehículos de los hombres de Vargas tenían placas y registros que necesitaban verificación. Las palabras se convirtieron en acciones. Un agente quedó tomando anotaciones sobre las placas. Otro revisó la camioneta de Vargas en busca de indicios de actividad delictiva. Lo que hallaron no fue casual. En la caja de herramientas del vehículo de uno de los hombres de Vargas, un bidón envase mostraba restos de gasolina. Cerca de allí, a pocos metros, los agentes encontraron trozos de tela similares a los que se usan para acelerar combustibles. No había una mecha encendida, pero los indicios eran suficientes para abrir una línea de investigación sobre tentativa de incendio. La detective Silva, obrando con cautela, ordenó la custodia de la escena y la retención temporal de Vargas y sus hombres para aclarar su actividad. Vargas rugió, lanzó amenazas verbales e intentó usar su influencia para salir del apuro, pero la detective actuó con profesionalidad, tomó sus datos, le explicó que la presencia de un bidón y de herramientas con huellas era motivo de investigación y que habría que verificar la veracidad de sus permisos. La patrulla lo llevó a la estación para ampliar la pesquisa. Fue una noche en la que la arrogancia de quien cree tener poder se encontró con la lentitud inevitable de la lupa legal. Mientras tanto, en la cabaña, las aguas emocionales se movían con la misma intensidad de siempre. Tomás, aún con el aturdimiento de ver su nombre en un título que lo vinculaba a la tierra, se quedó más tiempo del que había planeado. Leyó con calma el diario, las cartas y las fotografías. En ellas encontró algo que lo dejó sin aliento. Una entrada larga donde don Augusto describía las razones de una decisión dolorosa que había tomado décadas atrás. Entrada del diario, en voz en off, en primera persona indirecta. Rosa se fue antes de que el invierno cortara todo. Me dejaron el niño en las manos y yo no supe ser padre. Tuve miedo y el mundo me obligó a elegir. Puse la tierra en fideicomiso porque necesitaba la certeza de que, si el hijo volvía, encontraría su casa. Si no volvía, que al menos quedara un lugar que no vendieran por unos billetes. Las palabras hicieron que algo en la memoria de Tomás encajara con su propia infancia. El abandono, la necesidad de esperar sin certezas, la idea de volver algún día. Tomás no sabía que era hijo de aquel hombre. La carta hablaba de un hijo dado en adopción, de noches en vela y de la promesa de la tierra. Al leerla, los bordes de su propia biografía se volvieron translúcidos. No era un reconocimiento inmediato de paternidad ni de linaje con pruebas genealógicas, pero había peso moral, una dirección que obligaba a seguir. Tomás decidió acompañar a Andrés al pueblo. Había algo en su pecho que le demandaba presencia. No podía, como guardabosques, ser espectador de un drama que llevaba su nombre. Andrés y los niños se sintieron aliviados al ver que el guardabosques no era un forastero indiferente, sino alguien dispuesto a permanecer. Al llegar al pueblo, la escena legal se armó con la calma necesaria. Tomás y Andrés entraron en la oficina de un abogado del que Andrés había oído hablar, el licenciado Méndez, un hombre de mirada práctica que había construido su reputación ayudando a comunidades rurales. Méndez no prometió milagros, ofreció pasos. Escuchó los documentos y los examinó con la meticulosidad de un oficio aprendido con años de vericuetos registrales. «Aquí hay varias cosas que necesitamos verificar», dijo Méndez. Primero, la autenticidad del sello y la cadena de custodia del título. Segundo, la validez del fideicomiso que menciona el diario. Tercero, la correlación de los linderos antiguos con los linderos actuales.
Si todo eso cuadra, podremos solicitar una medida cautelar para detener cualquier demolición o venta hasta que la situación se esclarezca. La palabra medida cautelar sonó a Andrés como una protección posible. Méndez añadió que para solicitarla necesitarían presentar pruebas claras, el título original, testimonio de la custodia del baúl, trozos de papel y el testimonio de Tomás del hallazgo, y los indicios de la intención de fuego que la detective Silva había encontrado. La articulación de esas piezas prometía una ruta jurídica: pedir a la jueza Ramírez una orden de cese y desistimiento, y mantener la situación en términos legales mientras se investigaba la procedencia de los documentos de Vargas. Mientras tanto, la detective Silva no perdió tiempo. Había recogido testimonios en el terreno, tomó declaraciones de vecinos que habían visto a hombres con camionetas inspeccionando fincas, y coordinó con el registro municipal para cotejar los antecedentes de las escrituras que los hombres de Vargas habían mostrado. Una pericia grafotécnica fue solicitada para comparar firmas en los contratos que Vargas presentaba con las firmas registradas en el archivo antiguo del municipio. El proceso era lento pero firme. La ley, cuando se mueve con pruebas, puede frenar el avance de los poderosos. En los días siguientes surgieron testigos que no estaban dispuestos a callar. Vecinas y vecinos de pueblos cercanos acudieron a la oficina de Méndez con relatos parecidos. Casas vendidas a bajos precios por intermediarios que, luego de negociaciones dudosas, descubrían cláusulas que los dejaban sin recursos. Un carpintero trajo contratos que había visto firmar a personeros de Vargas. Una mujer mayor mostró fotos de sus tierras con marcas de lindes que no aparecían en las escrituras que le habían ofrecido. Todos hablaban con la voz entrecortada de quien había sido despojado con lentitud. Esos testimonios sumaron valor probatorio. En una de las visitas al archivo municipal, un funcionario anciano, cuya familia había conducido el registro por generaciones, observó los sellos del título hallado en el baúl y negó con la cabeza. «Estos sellos son de una época en la que solo se trabajaba con herencias familiares», murmuró. «No se daban derechos a empresas sin prueba clara de la cadena. Si te dicen que tienen un papel firmado por un alcalde, mejor cotejarlo con el libro físico que guardamos en sótano». Tras horas de búsqueda entre papeles amarillentos, el equipo logró trazar una cadena plausible. El título original correspondía a una finca que don Augusto había registrado a su nombre y que, según las notas marginales, había sido puesta en fideicomiso con la disposición de entregarla a su hijo si éste volviera. El archivo mostraba un cuño que coincidía y un documento notarial que atestiguaba la puesta en fideicomiso. No era una sentencia de posesión por sí sola, pero sí un peso legal suficiente para solicitar medidas cautelares hasta una resolución definitiva. Méndez redactó la petición, una solicitud a la jueza Ramírez para que dictara orden de cese y desistimiento, impedimento para cualquier obra y la conservación de la finca tal como estaba hasta la determinación judicial. La petición adjuntó el diario, copias del título, testimonios y el informe de la detective Silva que describía el hallazgo de indicios de intento de incendio en la camioneta de Vargas. El mecanismo era prudente y con fundamentos. Andrés, con la voz a punto de quebrarse, firmó la solicitud como interesado. La audiencia fue breve pero intensa. La jueza Ramírez, una mujer de semblante sereno y palabras medidas, escuchó los argumentos de Méndez, revisó la documentación y ordenó, con igual serenidad, la medida cautelar que interrumpía cualquier obra en el predio. No emitió sentencia definitiva, pero garantizó un freno legal hasta que se comprobara la titularidad definitiva. Además, la jueza ordenó la intervención de peritos para certificar lindes y una investigación sobre las firmas presentadas por Vargas en sus contratos. Vargas reaccionó con ira contenida. No esperaba que las cosas avanzaran tan rápido. Había apostado a la demolición temprana y a la presión económica para que ninguno reclamara con voz firme. La orden judicial fue un golpe a su estrategia. Su entorno jurídico se movió para buscar frentes alternativos, una apelación, dilaciones, objeciones menores. Sin embargo, la detective Silva y la oficina de la jueza trabajaron con conciencia de riesgo. Cualquier demora deliberada podía significar daño tangible. Por eso, la custodia del predio y la inhabilitación de las obras fueron resueltos con urgencia. La tensión entre lo jurídico y lo económico escaló en la ciudad.
Vargas intentó usar contactos para retrasar las diligencias, mientras que la comunidad, inspirada por la valentía de Andrés, salió a manifestar su apoyo. Vecinos se presentaron en el tribunal con pancartas simples: "La tierra es hogar, no a los desalojos". Los medios locales, al principio reticentes, comenzaron a cubrir el caso. La historia de una familia expulsada y del hallazgo de un baúl que podría contener la clave para recuperar la tierra inevitablemente atrajo la atención pública. Entre las pruebas más contundentes que la detective Silva logró reunir estaba una cadena documental que vinculaba a la empresa de Vargas con documentos de compra a terceros que, analizados, mostraban discrepancias en las firmas y fechas que no coincidían con los registros del archivo. Los peritos gráficos dieron cuenta de patrones: firmas demasiado similares entre contratos de distintos vendedores, fechas que habían sido incorporadas con posterioridad y sellos que no correspondían. Esas pruebas fueron robusteciendo la acusación de fraude. Además, un gasolinero del camino declaró que, una noche antes del registro en la cabaña, vio a 2 hombres bajando de la camioneta con un bidón y una bolsa. No dijo que fuera un delito, dijo que lo anotó. Para la detective Silva, esa pieza fue un hilo más que, sumado a otros, formó una madeja suficiente para pedir precauciones y, eventualmente, una detención preventiva. Mientras la máquina legal avanzaba, Tomás se convirtió en un eslabón emocional entre la comunidad y la familia de Andrés. No solo porque su nombre aparecía en documentos, sino porque mostró una disposición a comprender y a crear puentes. Visitó la cabaña a menudo, cargando leña, trayendo pequeñas cosas prácticas: una manta extra, un termo con café caliente. Conversó con Lucía sobre la escuela de la zona, con Mateo sobre animales y con Andrés sobre la escritura de su vida y de Elena. En sus visitas, alternó la prudencia con momentos de sinceridad. Confió que había pasado su infancia buscando un lugar que nunca supo nombrar y que de pronto las palabras del baúl le daban un rostro y una historia. No afirmó nada que no supiera verificar, simplemente dejó que su presencia fuera un consuelo. Los días se movían con la lentitud de la justicia y con velocidad de people power. Vecinos, movidos por lo que veían como abuso, realizaron acciones pequeñas pero significativas. Quien tenía un carpintero ayudó a tapiar ventanas para proteger la cabaña. Quien tenía tiempo fue a la plaza a hablar. Una maestra local organizó una colecta para comprar materiales básicos. No había heroísmos espectaculares, había redes que, cuidadas con paciencia, comenzaron a costear la reparación de lo más urgente. El día de la detención formal de Vargas llegó cuando la detective Silva, con el respaldo de peritajes y la orden de la jueza, logró reunir pruebas suficientes para imputarlo por fraude y tentativa de incendio. La operación fue ordenada, sin show. Algunos agentes se presentaron en su oficina, otros en el terreno donde las máquinas habían empezado a marcar huellas. Vargas intentó resistirse con la arrogancia habitual y palabras altisonantes. Al final, la camisa le quedó un poco grande cuando lo esposaron. La foto que circuló en la prensa local no le mostró su mejor perfil. Fue detenido y sometido a proceso. No fue el final de la historia, pero sí una victoria concreta. La capacidad de un actor poderoso para torcer la ley se vio detenida. Con Vargas apartado, la causa judicial tomó otro ritmo. La investigación avanzó hacia una posible restitución definitiva. No sería inmediata, pero ya no había una demolición en curso. Tomás, por su parte, pidió tiempo para entender su relación con los documentos. Someterse a pruebas de ADN no era la primera prioridad para ninguno de los protagonistas. La prioridad era la protección de la casa y la restauración de la familia. Aún así, la posibilidad de una filiación real no era ignorada. Méndez sugirió prudencia y propuso que, paralelamente, se organizara la documentación necesaria para un reconocimiento si las partes lo deseaban. Con la orden de cese y desistimiento en mano, y con Vargas fuera de la ecuación inmediata, tomó una decisión que dejó clara su inclinación moral. Renunció a la posibilidad de quedarse con la parcela que legalmente le correspondía para disponer en otros términos. No era un abandono de derecho sin aviso. Era una acción pensada.
Habló con el licenciado Méndez y con la jueza Ramírez y manifestó que, en caso de reconocérsele la titularidad de las 50 hectáreas, quería destinar una parte para la conservación del bosque y otra para que la parcela de la casa fuese restituida a la familia de quien la habitara con historia. Sus palabras tuvieron peso porque no se trataba de una simple promesa. Tomás estaba dispuesto a donar la porción correspondiente, dejando garantías notariales. La decisión de Tomás fue leída por muchos como un gesto de reparación, y para otros como un acto de justicia personal. Lo importante era que esa renuncia formal, articulada al proceso judicial, facilitó la restitución de la casa de Andrés. La jueza, al recibir la voluntad del supuesto heredero y con la documentación probatoria adecuada, dictó la restitución de la parcela en favor de la familia de Andrés bajo condiciones que protegían el resto de la propiedad para fines de conservación. La restitución no fue automática ni exenta de papeleo. Hubo audiencias, alegatos, verificaciones periciales. En una de esas audiencias, Méndez expuso con detalle la cadena de eventos. Cómo don Augusto había puesto la tierra en fideicomiso, cómo las firmas apócrifas intentaron vulnerar ese derecho, las pruebas de la detective Silva. En la sala, la jueza Ramírez escuchó con atención. Cuando, finalmente, la orden de restitución se emitió, hubo un alivio que se sintió en la voz de Andrés como una respiración honda que sale después de un largo ahogo. La reparación práctica comenzó con pequeños gestos. Tomás coordinó con algunas personas del pueblo para reparar la casa. Carpinteros que ofrecieron horas gratuitas, voluntarios que retejieron el tejado, vecinos que llevaron materiales. La cabaña grande que había servido de refugio fue restaurada con más cuidado aún. Se limpió el baúl, se organizó una pequeña placa para don Augusto y se decidió crear un espacio que funcionara como memoria del lugar. Andrés, que había comenzado a escribir en sus tiempos libres, emprendió la tarea de documentar la historia de don Augusto y la suya propia. Su manuscrito sería la base de un pequeño folleto que acompañaría la cabaña museo. Hubo un episodio curioso que llegó a la prensa local. Una mañana, Tomás organizó una jornada de limpieza del bosque. Invitó a las escuelas, a los vecinos y a las autoridades. Los niños recogieron ramas, plantaron árboles jóvenes y escucharon historias sobre la fauna del valle. Para Lucía y Mateo, la jornada tuvo el tono de una fiesta. Gente que había visto su noche de miedo, ahora los abrazaba en la claridad de una mañana húmeda. La reparación, en esos momentos, fue eso: gente arreglando lo que estaba roto con manos, palabras y tiempo. Con el tiempo, el proceso penal contra Vargas avanzó. No fue un juicio eterno, pero tampoco fue instantáneo. Hubo declaraciones, peritajes, alegatos. Vargas intentó defenderse con técnicos y recursos legales, pero la acumulación de pruebas, las firmas falsas, los testimonios, los indicios de tentativa de incendio, constituyó una base sólida para las imputaciones. Finalmente, tuvo una condena que incluyó prisión y multas, además de la obligación de reparar en la medida de lo posible los daños económicos ocasionados a las familias afectadas. La sentencia no deshizo todo el dolor generado, pero fue una respuesta legal coherente con la evidencia. Mientras tanto, la comunidad trabajó para institucionalizar la protección del bosque. Tomás presidió la creación de un pequeño comité de conservación formado por vecinos, autoridades locales y el propio Andrés. Su objetivo fue claro: garantizar que las 50 hectáreas conservaran su carácter de bosque y que la parcela donde vivía la familia de Andrés quedara protegida de eventuales futuras maniobras. Se discutieron reglas de manejo, patrullas vecinales y programas educativos. La participación de Tomás como guardabosques oficial y su firma de un documento notarial renunciando a disponer libremente de la parcela facilitaron la articulación legal. El terreno quedaba bajo una figura jurídica mixta, con reserva para conservación y con uso familiar para la casa. En la cabaña restaurada se abrió un pequeño museo de la memoria. No era un museo con pretensiones de grandes fondos, sino un lugar sencillo que reunía objetos: las fotos de don Augusto, el rifle tallado con sus iniciales, el baúl, cartas, el diario con extractos marcados. Andrés aportó su manuscrito y una selección de fotografías de Elena y de la vida cotidiana. Se colocó una placa que decía, en letras sencillas, que aquel lugar recordaba la historia de quienes habían cuidado la tierra y planteaba la necesidad de protegerla.
La placa fue el símbolo de una reparación pública, de un reconocimiento a la memoria y a la voluntad de sostener la naturaleza. La ceremonia de inauguración congregó a gente sencilla, vecinos, algunas autoridades, amigos nuevos y aquellos que habían sufrido desalojos similares. La jueza Ramírez, la detective Silva y el licenciado Méndez estuvieron presentes como testigos de una victoria colectiva. Tomás dio un pequeño discurso en que habló de la importancia de no vender el alma de la tierra a quienes solo buscan lucro, y Andrés leyó un fragmento de su manuscrito dedicado a Elena y a los niños. Lucía y Mateo, algo tímidos, colocaron una ofrenda de flores junto a la placa. Mateo, con la inocencia de los pequeños, plantó su propia semilla en un tiesto que luego compartirían en la escuela. Con el paso de los meses, la vida cotidiana fue armando sus ritmos. Andrés consiguió un empleo temporal en la Brigada de Restauración del Bosque. No era mucho dinero, pero le permitía estar cerca de los suyos y aportar a la conservación que ahora protegía su casa. Lucía volvió a la escuela local, con un ánimo renovado. Los maestros la apoyaron y la comunidad, en lo posible, hizo gestos para facilitar la continuidad. Mateo, que había descubierto fascinado el mundo de los animales, acompañaba a Tomás en pequeñas rondas de observación y aprendía a identificar huellas y pistas. Las pequeñas reparaciones se convirtieron en proyectos, una clase abierta sobre reforestación, talleres para niños sobre reutilización de materiales, encuentros donde expertos en fauna hablaban de venados y aves. La cabaña museo se transformó, en cierto modo, en un centro de actividades donde la memoria y la conservación caminaban juntas. Andrés escribió un folleto con la historia de don Augusto y con consejos prácticos para cuidar la tierra. Se imprimieron algunas copias y se distribuyeron en la escuela y en la alcaldía. Hubo un episodio que aterrizó la sensación de reparación en algo concreto, la firma formal que dejó a la vista la voluntad de Tomás. Ante notario, con testigos presentes, Tomás renunció formalmente a la porción de tierra que le correspondía y la cedió en favor de un convenio que protegía la parcela de la casa de Andrés, sujetándola a un régimen de conservación y uso familiar. El acto fue sencillo y sin gran boato. Para Tomás fue un cierre personal y para la comunidad una semilla de esperanza. Los años, como ocurre, suavizaron aristas y agudizaron otras. 2 años después de aquel desalojo que parecía una sentencia, la vida de la familia tuvo gestos de normalidad que para ellos eran regalos. Lucía, ahora con 2 años más, hablaba en el aula sobre la historia del bosque y explicaba a sus compañeros por qué era importante cuidar los árboles. Mateo, con una soltura nueva, acompañaba a visitantes del museo y narraba, con el orgullo de quien conoce tradiciones, la historia del rifle tallado y el baúl que guardaba secretos. Andrés publicó su manuscrito en un pequeño libro que se vendía en la feria del pueblo. Las ganancias se destinaron a un fondo para protección de tierras. La cabaña museo, con el tiempo, recibió visitas de escuelas de la región. Los niños aprendían sobre conservación, sobre la historia de don Augusto y sobre cómo la memoria puede ser un arma para luchar contra la injusticia. Personas que habían perdido tierras por maniobras similares encontraron allí un punto de referencia, un testimonio de que la ley, acompañada de comunidad, puede restaurar caminos. En la nueva plaza se colocó una placa conmemorativa, sencilla y de bronce. En memoria de quienes trabajaron la tierra. En honor a la memoria de don Augusto. Que este bosque permanezca. Fue descubierta en una ceremonia pequeña, donde se cantó, se lloró un poco y se celebró mucho. La detective Silva fue invitada y en su discurso habló sobre la importancia de la denuncia y del cuidado de la prueba. No todo se arregla solo, se arregla cuando la gente dice la verdad y se decide a sostenerla, dijo. Hubo también reconciliaciones íntimas que no fueron parte de la publicidad. En una tarde, Tomás se sentó con Andrés a la orilla del claro y hablaron largo sobre paternidad, sobre los vacíos y los gestos de reparación que no se anuncian. No hicieron juramentos grandilocuentes, compartieron historias, algunas de dolor y otras de ternura. Hablaron de Elena y de cómo, en los gestos pequeños, se encontraba la dignidad de un legado. Andrés le agradeció a Tomás con la sencillez de quien supo que una mano ofrecida en la noche puede cambiar vidas.
Con el tiempo, la justicia civil concluyó en la formalización de la titularidad de la parcela de la casa a favor de la familia de Andrés, con la condición de un régimen que preservara la continuidad de la función social del predio. La pena contra Vargas quedó firme, se le exigió además la reparación económica dentro de los límites de su patrimonio. Y la comunidad logró en la medida de lo posible una restitución que no anularía totalmente el daño causado, pero sí evitaría futuras agresiones. La cabaña, convertida en lugar de memoria y de enseñanza, fue testigo de pequeñas ocurrencias cotidianas, grupos escolares pidiendo a Andrés que les contara la historia, vecinos que se reunían para podar senderos y Tomás que patrullaba con regularidad, ahora como un guardián con la certeza de que la tierra debía ser cuidada no por posesión sino por responsabilidad. En una de sus patrullas, Tomás halló un cervatillo recién nacido, lo dejó en su huella y regresó con una sonrisa que no alcanzó a disimular la ternura. En el cementerio improvisado del Claro, donde don Augusto y Rosa, la mujer que había marcado su historia, eran recordados en un montículo con flores silvestres, Andrés se sentó con Lucía y Mateo un atardecer. Encendió una pequeña vela y habló con voz baja sobre Elena, sobre su madre, sobre el modo en que el amor puede perdurar más allá de la ausencia. Los niños escucharon y luego dejaron flores en la tumba simbólica. La tranquilidad del lugar, con la luz moribunda del día, era como un testigo mudo de que las cosas se habían inclinado hacia un propósito justo. La última escena que cerró aquel ciclo fue una mañana en que la escuela del pueblo llevó grupos de niños hasta la cabaña museo. La maestra preguntó a Andrés que contara cómo fue que todo cambió, y él, con la voz que se le quebraba apenas, leyó un extracto de su libro. Fragmento leído por Andrés. No fue la casualidad quien nos trajo hasta aquí. Fue la combinación de memoria, de papel viejo y de manos amigas. Fue la decisión de no callar cuando se nos pedía bajar la vista. Fue la voluntad de creer que la tierra, como la memoria, merece custodio. Los niños aplaudieron sin entender todo el calado, pero entendiendo que habían presenciado algo bueno. En la esquina, Tomás miraba el paisaje con la convicción de que la protección no es un gesto individual, sino un pacto compartido. La placa en la entrada brillaba con el sol, la brigada de restauración cortaba apenas algunas ramas secas, y el murmullo del bosque se colaba por entre los troncos como una canción que no acaba. Al despedirse, Andrés tomó la mano de Lucía y de Mateo y, mirando el sendero que llevaba a la casa, dijo con voz firme: «No lo perdimos todo. Lo que nos quitaron no pudo quitarnos este lugar, la memoria, ni el trabajo de quienes nos ayudaron». Caminando hacia la casa, con el murmullo del bosque detrás, Andrés sintió la presencia de Elena en pequeñas cosas, en la costumbre de cubrir la olla, en la forma en que Lucía recogía flores, en la forma en que Mateo perseguía una sombra. No era una presencia sobrenatural, era la huella de la vida que resiste y que se reconstruye. La historia de aquel padre expulsado con sus hijos que, en la noche, encontró un baúl con la clave de la restitución, se volvió un relato del valle. Lo contaban en la plaza, en la escuela y en la cabaña. No como una fábula heroica, sino como una evidencia de que la justicia puede llegar cuando se organizan las pruebas, cuando la comunidad se sostiene y cuando hay quienes están dispuestos a poner el bien común por encima del interés personal. Si esta historia te tocó y crees que las tierras y las familias merecen protección, comparte la historia y apoya iniciativas locales que busquen conservar patrimonios y bosques. No es solo memoria, es la forma en que cuidamos el lugar donde crecen los hijos de mañana. La última imagen se quedó en la mente de quienes la presenciaron: la placa de bronce en la entrada del bosque, el sonido de niños que corrían entre los árboles, Tomás caminando con su machete al hombro y Andrés con Lucía y Mateo de la mano, mirando el claro donde una vez la noche fue amenaza y donde ahora la claridad plantaba vida.
El legado de don Augusto, la dignidad de una familia y la perseverancia de una comunidad habían tejido un final que, más que cerrar, abría caminos para quienes vendrían después.